Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos una mañana más. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. Bajo amenaza de ser destituido en un voto de confianza en las próximas horas, el primer ministro francés alertó de nuevo en su discurso frente a los diputados de la Asamblea Nacional que el sobreendeudamiento del país es una emergencia vital. El gobierno Bayrou podría caer solo 10 meses después de reemplazar a Michel Barnier. Dos atacantes matan a tiros al menos a 6 personas en un asentamiento ilegal anexionado a Jerusalén. En respuesta, el primer ministro israelí prometió acabar con Hamas, aunque el grupo no ha reivindicado el ataque, pero lo ha celebrado. Golpe a Javier Milei en Argentina. El kirchnerismo arrasa en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que engloba más del 40% del censo del país, un mes y medio antes de los comicios al Parlamento Nacional. Milei asumió el golpe a su movimiento La Libertad Avanza. Iniciamos en Francia, como decíamos, la Asamblea Nacional está en pleno debate para determinar si da o no la confianza al primer ministro François Bayrou y a su gobierno. Esto solo 10 meses después de su designación por el presidente Emmanuel Macron. Después de un discurso de menos de 45 minutos de Bayrou, es el momento para los partidos de expresarse antes de proceder al voto de confianza. Pero todos estos temas hoy en día están sometidos a un tema y a una pregunta de la que depende todo, un tema vital, de urgencia vital, en donde está comprometido nuestro pronóstico vital, del cual depende nuestro Estado, nuestra independencia, nuestros servicios públicos, nuestro modelo social. Es el tema del manejo de nuestro gasto y nuestro endeudamiento, nuestro apoyo, el acuerdo mínimo sin el cual no podré continuar mi trabajo, mi misión. Se lo presento a la Asamblea Nacional con base en un solo punto: la constatación de la situación en que se encuentra nuestro país. Nuestro país trabaja, cree que se enriquece, pero todos los años se está empobreciendo un poco más. Señoras y señores diputados, esta es una hemorragia insoportable e invisible y subterránea. Y si es insoportable, pues no la debemos soportar. Ese es el sentido de la declaración del gobierno ante esta Asamblea Nacional. Bien, a continuación, para ampliar, conectamos con nuestra periodista Erika Olavarría, que se encuentra ahí en la sede del Legislativo francés, en la Asamblea Nacional. Erika, cuéntanos qué es lo más destacable de lo que llevamos de esta sesión de moción de confianza. Rosa, lo más importante ahora es saber si François Bayrou logró convencer a los diputados. Lo decíamos más temprano, los grupos políticos ya tienen su decisión tomada, por eso él apeló en realidad a cada uno de los diputados de forma individual. Primero volvió a hacer un análisis de la situación complicada en Francia, la baja productividad, la situación de la educación que ya no garantiza la igualdad de oportunidades, la inmigración sin regulación, los desiertos médicos, en fin, incluso la guerra en Europa. Y posteriormente dijo: yo les pido su confianza porque les estoy haciendo una constatación, y es que nuestro país hace 51 años gasta más de lo que produce y eso no puede continuar, dice. Y se refirió a la nueva generación, ¿no?, que se siente una generación sacrificada porque les estamos dejando, dijo, una deuda, y ellos saben ya que ni siquiera van a tener quizás jubilaciones y que van a tener que trabajar para pagar una deuda que la hemos utilizado no para invertir en infraestructura o en su futuro, sino que para pagar nuestro día a día. Él entonces dijo:
bueno, según todos han dicho los medios de comunicación, aquí ya la misa está dicha, la decisión está tomada, pero yo apelo y les recuerdo que el voto aquí en la Asamblea Nacional es personal y es secreto. Ustedes son libres de votar lo que ustedes deseen, pero claro, trató de hacer esa constatación y en una suerte de testamento político, François Bayrou dijo que desde los 20 años que está comprometido en política, que él ha estado siempre, creó un pequeño partido que ahora es un partido grande y dijo: estoy muy orgulloso de las personas que en estos momentos están en cargos de responsabilidad y que en cierta forma él había formado. Así que bueno, vamos a ver si este llamado a cada uno de los diputados interpela a alguno de ellos, pero como sabemos aquí en la Asamblea Nacional Francesa se vota por partido, se vota por bloque, y en ese sentido ya los partidos han tomado su decisión. De hecho, en su discurso hizo varios ataques a la izquierda o extrema izquierda por lo que es esa solicitud de aumentar los impuestos, o a la extrema derecha por las medidas contra la inmigración o por las jubilaciones. Dijo, bueno, ellos lo único que están demostrando es que no van a unirse nunca, que son dos extremos que tienen otra visión de la política, un enfrentamiento violento que no es lo que dio a entender su punto de vista de lo que es hacer política y el compromiso político. Así que bueno, vamos a ver si estas palabras, este discurso que nos sorprendió, lo corto y lo más ágil que fue en comparación a la mayoría de sus discursos, muy concentrado, esta vez no perdió sus notas, a ver si convence a alguno de los diputados que están hoy acá en la Asamblea Nacional. Bien, Erika, y después de este discurso, que tal y como señalas, veremos si convence a algunos diputados de la Asamblea Nacional para desobedecer esta disciplina de partido. Cuéntanos precisamente en estos momentos qué viene ahí en el Legislativo. Bueno, Rosa, vienen cerca de 3 horas de discursos de todos los líderes de cada uno de los grupos políticos que hay en la Asamblea Nacional. Luego el primer ministro puede responder a cada uno de estos líderes y sus demandas en caso de que hagan preguntas. Se estima que eso dura 3 horas y luego hay el voto que debería tomar una media hora para finalmente saber si obtuvo o no la confianza del hemiciclo. Pero bueno, todo indica, visto los gritos además que había en el seno de la Asamblea Nacional Francesa, que los partidos no han cambiado y los diputados de posición. Erika, pues muchísimas gracias. Volveremos a conectar cuando sea necesario para actualizar cómo avanza esta sesión del voto de confianza. Nosotros seguimos en Francia, donde el Tribunal de París indicó este lunes que se juzgará en apelación a Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha, del 13 de enero al 12 de febrero de 2026. Recordemos que Le Pen fue condenada en primera instancia por malversación de fondos públicos europeos en marzo de este 2025 a 5 años de inhabilitación de aplicación inmediata y a 2 años de prisión firme, lo que de momento le impediría presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2027, para las que partía como favorita. Cambiamos ahora de tema, vamos a Medio Oriente, donde este lunes 2 hombres armados mataron al menos a 6 personas en un tiroteo contra una parada de autobús en un asentamiento ilegal anexado a Jerusalén. Entre las víctimas mortales se encuentra un ciudadano español. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya respondió al ataque con la promesa de elevar la dureza en lo que califica de lucha antiterrorista y aseguró que acabará con Hamás. Sin embargo, a esta hora el grupo palestino ha celebrado el ataque, pero no lo ha reivindicado oficialmente. Disparos frente a esta parada de bus en Jerusalén Este. La escena fue grabada por un usuario de un bus que se encontraba en el otro lado de la calle. Segundos antes, 2 hombres armados dispararon, como lo demuestran los impactos de bala, dejando varias víctimas mortales y heridos. Ayudamos a transportar a algunos de los pacientes gravemente heridos a los hospitales. El equipo de rescate también estuvo presente para atender a los pacientes que lamentablemente no sobrevivieron y les rindió el respeto que se merecían. Según la policía israelí, un agente de seguridad y un civil reaccionaron de inmediato y mataron a los tiradores. El ejército israelí también ha acercado varios pueblos palestinos en la región de Ramallah. El primer ministro Benjamin
Benjamin Netanyahu y su ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir se desplazaron al lugar de los hechos. Quiero dejar algo muy claro, estos asesinatos en todos los frentes no nos debilitan, solo refuerzan nuestra determinación de cumplir las misiones que nos hemos fijado, en Gaza, Judea y Samaria y en todas partes. Por otro lado, Hamas celebró el ataque afirmando que los asaltantes eran palestinos. Mientras tanto, Israel sigue profundizando su ofensiva en la franja de Gaza. Cambiamos de tema, vamos hasta Turquía. En Estambul, la policía reprimió la protesta en la sede del principal partido de la oposición tras la decisión de la justicia turca de destituir a su dirección y de nombrar a un sustituto para reemplazar al líder opositor y alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, encarcelado, recordemos, desde marzo, quien se perfilaba como el principal rival al presidente Erdogan. Adrián Rocha, nuestro corresponsal en Estambul, nos amplía. Turquía está viviendo momentos de enorme tensión política con una gran operación policial en contra de la sede del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo, en Estambul, la gran ciudad del país. Esta operación policial llega una semana después de que la justicia turca decretase la expulsión del líder de este Partido Republicano del Pueblo en Estambul y la imposición de un interventor decretado por parte del gobierno de Turquía. Recordemos que hace justo 6 meses uno de los líderes de este partido, Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, fue detenido y desde entonces está encarcelado. İmamoğlu era tanto alcalde de Estambul como candidato presidencial por parte del Partido Republicano del Pueblo y de hecho, según la gran mayoría de las encuestas, favorito a ganarle las elecciones presidenciales al actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La oposición turca cataloga de esta operación policial y de su persecución judicial, que no es solo con esto, como un golpe en contra de la oposición y que asegura que el gobierno de Turquía intenta destruir esta oposición combativa hecha por este partido principal partido de la oposición, que de hecho, según las encuestas, es también el principal partido en intención de voto dentro de Turquía. Además, lo que se está viviendo ahora mismo en Estambul puede ser una antesala de lo que ocurra la semana que viene con otro caso judicial en contra del partido, en este caso no contra el líder local en Estambul, sino contra el secretario general del principal partido de la oposición, Özgür Özel, que podría haber cómo el lunes de la semana que viene, según una nueva vista judicial, la justicia turca imponga a un interventor en su propia posición y le expulse así del partido que lidera desde hace 2 años. Bien, en otras noticias, en Asia al menos 19 personas murieron y un centenar resultaron heridas el lunes en Katmandú, la capital de Nepal, cuando la policía dispersó una manifestación en contra del bloqueo de las redes sociales y de la corrupción. Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando miles de personas se acercaron al Parlamento, que estaba bloqueado ya por la policía. Cerramos en Argentina, donde las elecciones legislativas a la provincia de Buenos Aires de este domingo dieron un balón de aire a la oposición kirchnerista tras la condena a prisión domiciliaria de su líder Cristina Fernández, que celebró la victoria de su movimiento desde su balcón. El presidente Javier Milei asumió la derrota para su fuerza política La Libertad Avanza en estos comicios que implicaron a más del 40% del censo nacional. Primera prueba importante y primera derrota para Javier Milei. En esta provincia de Buenos Aires, bastión de la izquierda peronista, las encuestas no anticipaban un resultado tan bajo. Su partido, La Libertad Avanza, obtuvo 1/3 de los votos, frente a casi la mitad que obtuvo la centroizquierda. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Pese a esto, una promesa: Milei no dará marcha atrás a su política. No se retrocede ni 1 milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Electo presidente en diciembre de 2023 con un programa ultraliberal, Milei atraviesa un momento delicado. Varios miembros de su entorno están implicados en un escándalo de presuntos sobornos en la Agencia Nacional para la Discapacidad, entre ellos su hermana Karina, secretaria general de la presidencia. El 27 de agosto, durante un viaje de campaña en dúo, su comitiva fue atacada con basura y piedras. Tras el primer gran revés electoral del presidente el domingo, una de las principales opositoras, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpeló al jefe del Ejecutivo. ¿Viste, Milei?
Banalizar y vandalizar el nunca más, que representa el periodo más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal. Por primera vez, el Parlamento anuló el jueves uno de los vetos de Milei, que eliminaba una ley de financiación a ayudas a personas con discapacidad, con el fin de preservar el equilibrio presupuestario según el Ejecutivo. En los últimos días, el gobierno ha intervenido por primera vez en el mercado de divisas para frenar la depreciación del peso argentino. Todo esto a pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.